Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de un área médica aún inédita en este programa. Vamos a hablar de la cirugía taurina. El mundo de los toros está, como saben, rodeado de polémica porque es una fiesta muy arraigada en España, con mucha tradición, pero también tiene muchos detractores. No obstante, ese no es el tema que nos va a ocupar hoy en el programa, porque nuestro objetivo es conocer un poco más la labor de los médicos en las plazas de toros. Ellos también, los médicos, tienen el reto de hacer una buena faena. Lo que pasa es que su faena comienza cuando un torero es cogido por un toro, ¿no? Estamos ante un tipo de atención médica de verdadera emergencia, de verdadera urgencia, ¿no?, que se practica en las enfermerías de las plazas de toros, no siempre con los recursos óptimos o necesarios, siempre, eso sí, con mucha premura de tiempo y a veces con adversidades, por ejemplo, cuando la escasez de sangre, cuando se necesita sangre, en fin, que es un tema que nos ha parecido interesante para tratar de forma específica en este programa. Así que, vestidos de luces, con montera en mano, hacemos un brindis al respetable y a nuestros colaboradores, a los de cada semana, que son, ustedes ya los conocen, los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy también está con nosotros, y además es un gusto y un placer presentarle, un colaborador, amigo, presentador de esta casa, Mariano Molina, director del programa de Grana y Oro. El programa, yo creo que es el programa decano de Televisión Murciana. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mariano todavía se está preguntando qué hace él aquí en un programa de salud. Efectivamente, pero me habéis invitado y aquí estoy. Encantados de que esté con nosotros, Un Mariano. placer para mí. Y ha sido Mariano el que a su vez ha invitado a que esté con nosotros al doctor Pedro Galindo, que es cirujano y que se mueve en este ámbito de la cirugía taurina. Doctor Galindo, buenas noches. Buenas noches. Hemos leído algunas veces que la cirugía taurina es también objeto de congresos y de estudios y de seminarios, y que incluso se reivindica que se reconozca como una especialidad dentro de la medicina de urgencias. ¿Eso es así? Sí, más bien de una subespecialidad de la cirugía. Una subespecialidad de la cirugía. Hay muchas. La cirugía está hoy día muy dividida y debería de ser, que ya casi lo es. O sea que los que nos dedicamos a esto, en Murcia los conocéis a todos, pues al doctor Robles, a nosotros, al doctor Ríos, pues ya no vamos a los congresos y a todo lo que relacionado con esto. Y yo quería contactar porque estaba aquí don Mariano Molina. Sí. Para venir conmigo. Ya os digo yo que si no viene él, yo no venía. Es mi apoyo. Él sabe más que yo de esto, seguro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cirujano taurino, la denominación es correcta, ¿no? Sí. Se puede denominar así. Se podría denominar así. Doctor Pereñíguez, doctor González, ¿por dónde empezamos un programa, como digo, de un tema que otras veces a lo mejor no hubiéramos pensado nunca tocar aquí, ¿no? Pero sin embargo, de repente surgió la idea y mira, aquí estamos. Bueno, la idea fundamental, aparte de conocer a nuestro cirujano taurino, yo tenía especial interés en conocer a Mariano. Le veo los programas, me gustan, otros no me gustan, no los programas, los contenidos, pero es verdad que la fiesta de los toros, ahí está, forma parte de la cultura española, también en Sudamérica, pero fundamentalmente en España, y la fiesta forma parte pues del comentario taurino o antitaurino, nos guste o no nos guste. Ahí está, es una realidad. A mí personalmente los toros me gustan lo justo, pero cuando he ido a los toros he sentido emoción, he sentido vibración, he sentido peligro, he sentido pues una serie de circunstancias que a lo mejor otro tipo de espectáculos no dan, ¿no? Y he sufrido mucho cuando he visto al torero, que se trata también un poco de eso, del riesgo que sufre en este caso los matadores o los novilleros, de ponerse delante de un animal que tiene un peso, que tiene unas determinadas tendencias, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que me gustaría que nos hablara, si no del origen de la feria, de la fiesta, etcétera, etcétera. ¿A ti por qué te gustan los toros? Pues es una pregunta fácil de responder, pues que es lo que más amo. Es lo que de niño me despertó el interés, lo mismo pues que a ti, por ejemplo, cuando viste al primer médico y cuando fuiste a la universidad dijiste, oye, pues voy a hacer medicina porque me encanta. Eso me pasó a mí viendo una película, Currito de la Cruz. Currito. Que conste que son muchos los que dicen que hemos visto Currito de la Cruz y hemos querido ser toreros. Pues que de ahí pues me dio a mí también la idea de emprender, y un día pues que llegara un 31 de julio de 1955 y en la Plaza de Toros de Vitoria pues yo debutara en público. Y después llegó un 5 de agosto
de 1961 y en Murcia, pues tengo la suerte de debutar con picadores y nada más y nada menos al lado de un figurón del toreo de aquellos años, de Manuel Cascales Silla. Y bueno, y así ya, pues ahí estuve 9 o 10 años. Pero el dando gusto vueltas. de ponerte delante del toro... Es un placer. No hay nada más hermoso para un torero que estar delante de la cara del toro. No le des a un torero, no sé, ¿qué te voy a decir? Agasajos. Él lo que quiere es que lo vean torear. Y el sentirse delante de la cara de un animal, lo digo yo, lo dicen todos, unos llegan a ser figuras, otros no, pero para los efectos no hay nada más hermoso que el haber sentido el soplido de un toro, y cuando te levantan los toros los pies del suelo y te voltean, te calen o no te calen, pues no sientes odio hacia el animal, sino al contrario, admiración por esa res que es tan hermosa. El mundo del toro, de verdad, Pereñíguez, es algo hermoso. Hay que conocerlo no solamente desde el tendido, hay que conocerlo en todos sus orígenes, hay que ir al campo, hay que ver a ese ganadero, con qué amor tratan a los animales, lo que sufren, hay que ver a los mayorales, a todo el mundo. Y bueno, los mayorales, vaqueros, y luego los banderilleros cuando no han llegado a alcanzar lo que ellos han soñado, porque todos los banderilleros de principio, salvo excepciones, que son muy pocos, su intención primero es ser toreros. Luego no alcanzan, no tienen las oportunidades, se pasan a la cuadrilla de los hombres vestidos de plata y son tan felices como el matador. Disfrutan tanto como el matador cuando ven a su jefe de fila salir a hombros y sobre todo pues cuando hacen las cosas bien. Bueno, este mundo es muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de estar, yo hice la mili en Astorga, en León, y tuve por una serie de circunstancias que, bueno, pues me llevaron de médico, en fin, lo que yo podía hacer era asustarme porque estuve en la finca de los Pérez Taberneros y recuerdo como una imagen que me impactó mucho, ver el campo en flor y los animales, los toros, corriendo por allí. Los toros estaban a 5 metros. Esa imagen del animal libre, del campo en flor, de los taureros y de los taurinos, fue uno de los ratos más agradables. El más desagradable fue porque a mí me sentaron allí, yo de militar, y el torillo le pegó un viaje al torerillo que tenía 15 años, lo volteó, cayó al suelo y el oficial me dijo: Pereñíguez, al ruedo. Y yo dije: hombre, por Dios y por la Virgen, deme usted una ametralladora, pues yo no puedo salir aquí, ¿no? Pero es verdad, hay cosas, la belleza que acompaña este tipo de cuestiones son muy interesantes. Y ya hemos dado pie, antes de que intervenga Juan de que aquel torero fue volteado. No sé si gozosamente, la verdad es que le hizo daño, gozosamente, para ir introduciéndonos en los temas puramente médicos. Yo la verdad es que siento admiración, ya no solo por los toreros, sino por las personas que corren las vaquillas. Porque yo solo fui una vez a correr delante del toro y fue en Blanca. Yo tengo un amigo que los toros salen de al lado de su casa. Yo me voy allí y voy a correr delante. Cuando yo vi pasar el toro, que era más alto que yo, dije: no, yo me voy a tu casa, me tomo una cerveza y me relajo. Son animales impresionantes. ¿Y a ti te gusta eso de las fiestas estas de pueblo, que se suelta un animal, que siempre hay follón, siempre hay... Yo es que siempre a eso le he tenido mucho respeto, ¿no? Aparte de las tradiciones culturales que cada pueblo tiene o cada ciudad tiene, etcétera, soltar un animal, lancear un animal, etcétera, eso francamente no... Pero yo creo que eso ya entra en otros aspectos, pero yo creo que cuando correr una vaquilla, correr un toro, si no se le maltrata al animal, puede ser perfectamente bonito y agradable. Hay que darle mucho mérito también a los que corren los encierros, ¿eh? Pues, bueno, no, yo no he sido capaz, ¿eh? O sea, Bueno, yo te voy a decir una cosa, que el 90% de los toreros tenemos miedo a correr los encierros. De verdad, tenemos miedo. Yo solamente una vez corrí un encierro, y fue en un tour, un 19 de marzo, que yo toreé allí en esa plaza, una plaza que había pequeñita, y yo salí a esperar los toros que entonces venían desde Segura de la Sierra, Segura de la Sierra, venían andando por veredas, entonces en los años 59 y 60, y a la entrada del pueblo por Ontur, yo los veo, me los encontré, y yo salí al encuentro a verlos, pero no me esperaba que me iba a ver prácticamente. Luego llegan una cantidad de mozos corriendo delante de ellos, y yo me sorprendí, eché a correr detrás de ellos,
y no daba. Es que no tenía fuerzas para correr. ni la guardia, me tumbé en el suelo ni los grises. junto a una acera y los dejé pasar. Y todos los caballos sentía yo como los que venían arreándole, y para mí tiene también muchísimo mérito esos aficionados que tienen valor y saben Y el toro no correr te los preguntó, encierros, ¿pero qué hace usted porque ahí? no todo el mundo sabe correr un encierro, y eso también tiene mucho Yo, mérito. para entrar ya un poco en materia de medicina, las plazas de toros se dividen en varias categorías y luego están las plazas de toros portátiles. Todas tienen que tener, bueno, eso está regulado por ley, todos los servicios médicos que tienen que tener, ¿todas tienen que tener los mismos servicios médicos o no? Depende más del festejo. Pero yo antes de ir a tú, y ahora te contesto, Juan de Dios, quería contestar que a los cirujanos nos da igual. A mí personalmente y a los compañeros, y cuando lo hablas con el doctor Robles y con los demás, lo que nos da más miedo quizás un encierro Claro. que una corrida. Claro. Porque en una corrida de toros está delante del toro el matador y la cuadrilla, pero que saben de lo que están hablando. Saben lo que es un toro, van en perfectas condiciones físicas, mentales, no han bebido. Sí. Vamos, que va bien. Y se ponen, por supuesto, están más cerca que los demás y puede haber una acogida en cualquier momento. Pero realmente lo que es un encierro, que vosotros todos lo hemos vivido y lo hemos visto, son muchas personas corriendo muchas delante, condiciones, sí. en condiciones diferentes, y que solamente no depende de ti mismo, depende de que el delante se caiga. Claro. Es que si el delante se cae, seguramente tú te caerás y puede ser que no sea culpa tuya, que tú te hayas preparado. Y además lo vemos en los encierros que se preparan. Hay mucha gente que se prepara muy bien. El encierro de Blanca, por ejemplo, es precioso. Es un encierro que corren por las calles, pero es por unas calles muy estrechas, muy bonito. Pero tiene un riesgo que cuando vas allí, yo me llevo muchos amigos y la verdad es que da miedo. Da miedo ver aquí. Aquello por eso, porque no sabes la gravedad de las lesiones que puedes tener. O sea que nos da más miedo eso, que a lo mejor una corrida, que también, porque tienes al matador allí muy cerca del toro y en fases de la faena pues necesita acercarse, como es lógico, y el animal pues no sabes cómo va a responder, pero es verdad que eso nos da mucho miedo porque puedes tener muchos heridos en poco tiempo. Sorprendentemente, como decía el doctor Peñique, eso le da la voltereta y no le pasa nada. Sorprendentemente pasa menos de lo que debería de pasar. Sí, sí, sí. Y lo que la pregunta que tú me has hecho, Juan, sí, está perfectamente legislado. Yo creo que en Murcia y don Mariano, que va a todas las corridas prácticamente, y a la mayoría de los encierros, sabe que está perfectamente legislado según el tipo de festejo se requiere anestesista o no, que es a partir de novillada picada ya necesitamos que vaya anestesista con nosotros, pues van un cirujano ayudante y los enfermeros correspondientes. Y la verdad es que los medios de transporte son fundamentales. Eso me refería yo. Es decir, sí. No, que sí, aquí precisamente en Murcia podemos estar todos tranquilos, claro, que hay grandísimos equipos médicos capitaneados por el doctor Robles, como en este caso por el doctor Galindo, que es un encanto, porque yo he vivido cosas en otras plazas de toros donde ha sido una pena, y hasta ha habido sitios donde nos hemos enterado que han llegado los médicos por no poder llegar a tiempo, a lo mejor media hora después de comenzar la corrida, y eso que produce una inseguridad, claro, para los apoderados y para los toreros, saber que no están los médicos. Cuando un equipo médico está allí al pie de una plaza de toros, le infunde una tranquilidad tremenda al apoderado, al torero, al amigo del torero, al padre y a todo el mundo. En Murcia, afortunadamente, contamos con unos excelentes equipos médicos. Y la Guardia Civil, media hora después, debemos de llegar una hora antes, sí, para preparar la enfermería. La enfermería está preparada con los sueros, con todo el instrumental nuestro. Llevamos enfermeros instrumentistas de quirófano, porque a veces tenemos que operar allí. Y no es lo mismo operar allí que operar en... la Guardia Civil, la organización, o es la Guardia Civil la que supervisa que esté el cirujano? Sí, el delegado gubernativo, que es como el máximo responsable de la corrida, que suele ser un guardia civil, o es un guardia civil, el que le pregunta al jefe de equipo médico si está todo en orden. Pero hoy en día, desde luego, una ambulancia es un auténtico quirófano, sí, que se le ve allí, y a veces me han permitido escasos momentos para tomar unas imágenes o un corte, o a ellos, que son siempre amables con los medios de comunicación, te piden que los dejes tranquilos, pero cuando ves el trabajo que están haciendo es encomiable, es encomiable. Hay otra cosa que la gente que va a los toros no se da cuenta, pero yo sí que me fijo en el burladero de los médicos. Mira, cuando un toro levanta los pies del suelo a un torero,
no ha caído cuando los Están corriendo. médicos ya han saltado del burladero y se van rápidamente hacia la enfermería. A lo mejor se tienen que volver porque el torero se sacude Sí. el polvo y vuelve, y ellos se quedan tranquilos. Pero de verdad que tiene muchísimo mérito. ¿Y qué es lo que más veis? Cuando uno hace un análisis de una temporada, de 10 temporadas, ¿qué es lo que más veis? ¿Veis porrazos? ¿Veis traumatismos? ¿Veis traumatismos torácicos? ¿Veis golpes en las piernas? Aparte de las cornadas, ¿no? Digamos como estrella, y luego hablaremos un poco de las cornadas y tal. ¿Lo que más veis son magulladuras, 15? Pues en esto también tengo que decir que posiblemente muchas veces nos dan más miedo los traumatismos cerrados. Por ejemplo, en los pueblos que estamos en Moratalla, que se hacen muchos encierros, no solo en Moratalla, sino en los pequeños, en Benizar. Los que es lo traumatismos que cerrados decía es Precioso. un golpe que no sangra. Efectivamente, eso es un traumatismo cerrado. Un traumatismo torácico, por ejemplo, para nosotros es muy grave. Y en Moratalla tenemos un buen centro de salud en el que podemos hacer muchas cosas, pero claro, no es un hospital. Entonces, eso muchas veces nos da más miedo. Y tenemos, evidentemente, en los encierros pues, Sí. porque sorprendentemente, por lo que tú decías, Juan, y cambiando de tema, es cierto que lo que está aumentando son los festejos populares. Que a mí no me parecen ni bien ni mal, pero creo que claro, la belleza de una corrida no es la belleza de un No es comparable. festejo popular. Y ahí hay más traumatismo, pues, 15, contusiones, erosiones, coronadas, porque muchas veces, pues, para esos festejos, don Mariano lo sabe, los toros no van con los cuernos totalmente Sí. íntegros. Van En un las poco- plazas sí, en las plazas van con los cuernos preparados. Eso ya que lo diga don Mariano, yo no me quiero meter en... Hombre, si se refiere preparados, a lo mejor en una corrida de rejones es donde únicamente Efectivamente. está permitido quitarle las puntas a los toros, pero solamente las corridas de rejones. Normalmente lo demás pues salen como nacen en el campo. Ujú. Normalmente es eso. El doctor Galindo, este año pasado en agosto, pues le llevaron al hospital, me parece que estaría en la Risaca cuando le llevaron. No, no fuimos para allá cuando pasó. Fuisteis para allá. No estabais. Estábamos en Blanca. Pues está en Blanca. Claro. Pues, en un encierro, un aficionado pues sufrió una acogida Ujú. y lo pasaron muy mal con él. Y no sé, el tiempo que Sí, la verdad es que bueno, te queda la tranquilidad de que hicimos todo lo que pudimos. Yo creo que se hizo un trabajo muy bueno. Estábamos el doctor Ríos, que los compañeros tuyos y yo allí, y nos venimos a la Risaca donde se intervino por muchos especialistas. Vinieron cirujanos pues torácicos, los cirujanos cardiovasculares, porque la gravedad de las lesiones ya se veía desde el principio que era mucha, y se consiguió estabilizar al paciente. Lo que pasa es que, y se subió a UCI y estuvo unas 4 o 5 horas en UCI. Lo que pasa es que la politransfusión que necesitó el paciente, pues luego hizo una coagulación intravascular y no pudo. Luego, en fiestas populares, lo que va, en general, ¿no? Lo que más se ven son porrazos, los golpes, el mozo que se quita y se cae, que se da el golpe, etcétera. Y se podía diferenciar bien de lo que ocurre en una plaza. En la plaza tenemos otro tipo de... Las lesiones de la plaza suelen ser menos, evidentemente, porque hay menos actores, pero suelen ser más graves. Más graves. Evidentemente, el chico que como decía don Mariano, le levanta el pie del suelo el toro y se cae y tal, suele levantarse y no suele pasarle nada, porque es alguien que es un deportista, Eso es. porque sobre todo no es el mismo tipo de gente... La gente joven, preparada. Efectivamente. Y si tiene una cornada grave, porque están puestos en el sitio del toreo. En cambio, afortunadamente, lo que vemos en los festejos populares, pues el 90 y tantos % lo solucionamos en la misma enfermería de allí Tú del lo has pueblo. comentado antes, que muchas veces en los festejos populares las caídas y las contusiones y demás son porque van pasados de alcohol, han bebido mucho, etcétera, y no tienen los suficientes reflejos ni la suficiente velocidad para que no le pase nada. Entonces, bueno, pues que tropiezan con el aire, tropiezan y Pero, tienen Mariano, golpes. antes se diferenciaba mucho los que nos gustaba el fútbol y los toros. Pero ahora resulta que me da la impresión de que los toreros, los buenos toreros, los grandes toreros, incluso los torerillos, son unos atletas. Bueno, es que la preparación que lleva ahora un torero no se queda atrás con la de un jugador de fútbol, ¿eh? Ojo, que a lo mejor hace más kilómetros corriendo que un jugador de fútbol. Un futbolista creo que se entrena, corre en el campo y se mueve allí, pero el torero, cuando dice de hacer kilómetros por el campo, ir y venir, hace sus kilómetros. Y luego lo que ha dicho también aquí
Juan, que una caída en una calle de los que corren, caen encima de unos adoquines, y en la plaza de toros hay arena, y a lo mejor esa voltereta produce pues menos daño, y en las calles es oír un golpe y caer de cabeza, por fuerza tiene que sentirse herido esa persona. Entonces ahí tiene más peligro, yo creo, Sí. que la calle que un ruedo, ¿eh? ¿Y tú que sigues los toros españoles, nacionales e internacionales? Hablando de España, ¿hay muchos percances? ¿Cuántos percances hay? Muchos. 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 Y lo que Luego estamos hablando de una profesión de alto riesgo. Sí, hombre. Este año pasado un torero, Jiménez Fortes, sufre 2 cogidas en el mismo año. Uno de ellos le mete el pitón de un lado a otro por la garganta y se repone, se salvó de milagro. Luego prácticamente reaparece y fue en Vitigudino, donde junto a las tablas le pega una voltereta al toro, cae, hace también por él y le mete el pitón por abajo y le llega a tocar hasta el cerebro. Y en los 2 sitios iguales se ensañaron los toros con él. Reapareció el otro día y está como nuevo. Increíble. Pero ha habido muchos fallecidos. Lo que realmente ha habido es un verano con más de, creo que son 15 fallecidos en festejos populares, ¿eh? Sí. En España. Toreros. No. Público. Aficionados. Público El general, de Blanca, por ejemplo, y luego otros muchísimos. Muchísimos, creo que Sí. fueron 7 en el fin de semana del Sí. 15 de agosto, fueron creo que 7 Sí. fallecidos. Yo creo que esas cosas hay que regularlas. O sea, no puede ser que por el gusto de la fiesta luego podamos hablar de esos muertos. Lo mismo que tenemos que tener precaución con el tema del tráfico, lo mismo que tenemos que tener precaución con muchas cosas, ahí tendría que haber algo, no sé, lo mismo que cuando salimos a correr la media maratón, que uno se puede caer fundido por un Vamos a infarto. suspender también, entonces... No, yo no digo de suspender, prohibido prohibir, es Prohibir, normal. bueno, prohibir. Por ejemplo, las concentraciones de motos. Ya. Pero bueno, sabemos en ese sentido a lo que jugamos, ¿no? Entonces, y además lo estoy relacionando, creo que muy bien, con consumo de tóxicos, etcétera. Tal vez no sería malo que la autoridad competente, pues de alguna forma, si no hacer un examen exhaustivo, pues a los mozos echarle un vistazo, en qué condiciones están. Yo creo que eso, a eso me refiero, ¿no? Eso se está regulando, además un ejemplo, Seguro, Pamplona, seguro. El ejemplo de Pamplona, yo creo que todos lo vemos el encierro de Pamplona, porque es una cosa que lo ven los taurinos y los no taurinos, y vemos cómo se hace un repaso, y varios repasos, la autoridad, sacando a la gente de recorrido, y yo creo que eso es el camino. Y aquí en Murcia se está empezando a hacer, y yo creo que bastante. Los ayuntamientos se preocupan bastante de que es su fiesta, también es verdad, y a los que nos gustan los toros hemos estado un poco charlando, don Mariano y yo antes, de que, por ejemplo, en Moratalla las fiestas es que es el corazón de la fiesta. Sí, todo gira alrededor de la fiesta. Todo gira alrededor de eso. Una semana entera con encierro me voy, yo tengo amigos de Moratalla y dicen, me voy a los encierros de Moratalla. Y a lo mejor se cogen vacaciones. Hasta 6 meses sin ir a su pueblo de Moratalla, pero esa semana no perdona. No tiene sentido que una feria como la de Calasparra, si no existieran los encierros por la mañana, se acababan los festejos. Porque el tirón que tiene los encierros de Calasparra es tremendo. Moratalla ocurre lo mismo. Canara, pues fíjate que es otra pedanía de Cejín, y eso ahí va la gente en masa. Luego organizas un festejo por la tarde y no va nadie. Y en cambio en los encierros, pues allí no cabe un alma. No, si eso tiene tirón popular, está claro. Y hay encierros que no se conocen en Murcia, precioso. El de Benizar, que don Mariano hemos coincidido, que los toros salen del campo, como el que contaba de Artur, y es precioso ver los toros llevados por los caballos, desde el campo hasta el pueblo, donde luego pues los corren allí los mozos. Y yo creo que eso también hay que quitar quizá esos excesos que comentaba del lanceo, que eso a los que nos gustan de los toros tampoco estamos de acuerdo. No, eso yo creo que eso es pasado. Y entonces, pues ahora hay que hacer otro tipo, hay que hacerlo bonito. Evidentemente el riesgo cero nunca se va a tener, pero en los coches, creo que fue este verano, se salió un coche en Galicia y no sé cuántas personas murieron. Don Mariano, ¿el toro vive bien? El toro vive como un rey. El toro es el animal que mejor vive
de los animales, él es el rey, el toro bravo. No os podéis imaginar cómo cuando destetan a un becerro, cómo el ganadero o el mayoral, los vaqueros, lo cuidan. Lo bien que lo tratan. Pero vamos, es que ni un palo siquiera, ni una pedrada, ni siquiera como si fuera una persona, vamos, lo tratan como un rey. Lo alimentan muy bien, lo tienen en los mejores sitios y si es posible el que posee buenos pastos, los tiene en los mejores pastos. Eso es ver un animal en el campo, es una gozada. El toro no te hace nada en el campo. El toro, si lo espantas, lo asusta, él se va. Ahora, si lo hostigas un poquito, hombre, la verdad es que se te puede arrancar. Pero vamos, hay toros que hemos pasado, yo al lado de un mayoral con un vaquero y hemos visto una corrida de toros a lo mejor a 8 o 10 metros. Vive bien, vive 4 años cuando tiene que salir a la plaza. Y un toro normal, ¿qué puede vivir? Que, bueno, no, más de 6 años no, porque ya tampoco tiene sentido, salvo que sea un semental o lo tengan por algún motivo. Luego, ¿tú crees que la justificación del toro bravo es que muera en la plaza, que por él se obtenga un beneficio legítimo, pero que tal vez si no hubiera toros, si no hubiera plaza, si no hubiera torero, el toro dejaría de existir? El toro paga con 10 o 15 minutos, dando él su trapío, su bravura en el ruedo, paga lo que ha vivido en esos 4 o 5 años, que ha vivido como un rey. Yo no siento ninguna lástima, de verdad, que un toro muera en una plaza de toros. Y sí siento pudor y me da rabia cuando veo que alguien maltrata a un animal, a un perro, a un caballo, a un burro, le hace trabajar de manera, no sé, bestial, como se dice, ¿no? Pero en cambio al toro, yo creo que el toro, además, una vez que está caliente, ni se da cuenta del dolor que siente de lo que le hayan podido. Tú sabes que en eso hay mucha polémica, que no vamos a entrar, ¿no? Es tu opinión, yo la respeto, yo entiendo, porque yo estoy inmerso en este país, tengo la cultura que tengo, etcétera, etcétera, y entiendo la muerte del toro. Luego hay unas consideraciones éticas en las que no vamos a entrar, donde cada uno se posiciona, ¿no? Pero el torero no lo mata detrás de una barrera, lo mata adelante y le da también opción a que él también lo pueda matar. Pero sabes tú que yo no voy a entrar en polémica con eso, pero lógicamente el toro cuando llega al final de la faena, pues ya llega toreado, llega con una banderilla, llega con unas pullas, llega con un en fin, se le debilita al toro para hacerle la faena de ver como un animal de 500, 600 kilos entra al trapo, el torero es capaz, un torero con técnica es capaz de llevarlo. En eso consiste el arte del toreo, ¿no? Cómo dominar a un... Hace años se hicieron estudios de nivel de endorfina y adrenalina en los toros, y se decía que lo que dice don Mariano de que el toro metido en la faena no siente, era porque el nivel de endorfina es como 1000 veces superior al estado basal del animal. O sea, que claro, es como cuando te pasa un accidente que en el momento agudo no sientes dolor. Cuando está poseando, efectivamente, o sea que eso es un poco la justificación científica del tema. Compañeros tuyos, médicos famosísimos, son amantes de los toros. Grandes y también sacerdotes, muy aficionados a los toros. Hasta monjas, sé yo, que adoran la fiesta. No sé, yo creo que no tenemos que estar muy en desacuerdo con que la fiesta de los toros. Ahora, eso sí, llevar algún cuidado, corregir algunas cosas, podría ser. El toro que no desaparezca. He empezado diciendo que la fiesta de los toros es una fiesta española, muy española, ¿no? Entonces, con una tradición que se remonta a siglos, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que acabar con las tradiciones, a mí me parece bien, es decir, a quien le gusten los toros que vaya a los toros, que no le gusten los toros que no vayan a los toros. Detrás de eso hay una serie de circunstancias personales, económicas, etcétera, etcétera, que son así, que son legítimas. Yo ahí no voy a entrar, ¿no? Puedo tener mi opinión si le duele más o le duele menos al toro, por mucha endorfina que tengo, pero bueno, en eso no vamos a... Yo lo que sí quería hacer una pregunta. Bueno, muchas veces se dice que que en la enfermería de las plazas de toros lo que se hace es que se hace una primera cura, se aguanta al torero que se haya cogido para llevárselo al hospital y terminar de estabilizarlo o repararle todas sus lesiones allí. ¿Es cierto o también se hace en la reenfermería?
te opero como si estuviéramos en el hospital y ya estás curado, ya en el hospital no te voy a hacer nada más que de que te recuperes. No, depende de la gravedad de las lesiones, pero una gran mayoría las solucionamos en la enfermería. En la plaza de Tenemos en la enfermería de las plazas suelen ser las tenemos equipadas nosotros, solemos ser los mismos equipos los que vamos año tras año, pues donde va el doctor Robles, donde voy yo, y entonces tenemos la enfermería perfectamente equipada. Evidentemente la gravedad de las lesiones a veces exige ir a un hospital grande o el mismo paciente que lo hemos operado allí y necesita pues cuidado o antibióticos o hacerle alguna prueba diagnóstica, que evidentemente allí no podemos hacerle un escáner o ninguna prueba, ni una radiografía, debemos de llevarlo al hospital para eso. Y en las plazas de toros, a lo mejor esto es una cosa, una pregunta de perogrullo, pero la enfermería está para los toreros y su cuadrilla, pero ¿habéis tenido que alguna vez atender a algún público, alguien que se ha lanzado, algún espontáneo que se haya sí, hombre, y pues tal, claro. o alguien que se haya caído? Evidentemente nosotros no estamos, Claro. estamos allí para lo que pasa en la plaza. Muchas veces pues hay mareo en el tendido y subimos a verlo, porque suelen ser. Para eso, hombre, pues si tenemos que hacer el traslado de ese, pues intentamos que no sea la ambulancia de la plaza, evidentemente. Algún que está... infarto que otro. Sí, efectivamente. Afortunadamente, muchas veces los médicos cuando más trabajan es cuando hay algún espectador que le ha dado, pues eso, un mareo, un infarto, y se ha caído y se ha roto un brazo por una escalera. También puede pasar. Y bueno, y a un espontáneo pues que lo ha cogido desgraciadamente y lo han curado, bueno, y algunos se han quedado en la Lo que disfrutaba yo cuando camilla. saltaban los espontáneos. Pero ya no se ven Ahora ya espontáneos. no vemos. Bueno, es que... Hay más miedo, hay más miedo. No hay más miedo, no hay más miedo, no, perdona que doctor, no hay más miedo. Lo único que pasa es que ahora el espontáneo normalmente es un profesional, uno que quiere ser torero. Y el último espontáneo que se tiró aquí en la Plaza de Toros de Murcia, que es un novillero, que ahora precisamente está en auge, que es José Manuel, antes se anunciaba suresteño, se tiró en un toro de Manuel Díaz el cordobés, se tiró de espontáneo. Y claro, se tiró porque quería reivindicar que él había estado bien el año anterior y en esta feria no lo habían puesto, pero en cambio luego pues le han retirado el carnet durante 2 años, por eso no hay más espontáneos. Ese es el motivo. Si hubiera más libertad y bueno, si se ganara el contrato, porque ha estado bien, se tiraban media docena en todas las corridas. Oye, y la una película del pregunta cordobés, quería ¿no? yo hacerte. Las películas del cordobés eran del cordobés, ¿no? Claro. Cuando salían. Cuando triunfaba, cuando Cuando empezaban a triunfar siendo Cuando espontáneos. Estaba de espontáneo. Sí. Bueno, ya lo dijo el otro día cuando lo tuvimos aquí invitado en el programa, José Manuel, y ¿por qué te tiraste en el toro del cordobés? Dice, porque él se tiró en el toro de su padre en Madrid. Y él sabía que a mí me iba a respetar. Bueno, dice, yo sabía que me iba a respetar, porque diría, bueno, si yo hice lo mismo con mi padre, me tiré en el toro de él. ¿Cómo O no sea, lo vas a que- hacer con el hijo? Claro. Claro, Claro. eso es. Oye, este torero de tanta fama española, el número 1 ahora mismo, ¿cómo se llama José este Tomás. chico? José Tomás, que hay quien dice que roza la temeridad, ¿no? Por el volumen de jornadas que lleva es importante. Y quería yo casarlo con eso, no sé si es el número 1 o el número 2 o el número 5. Me gusta mucho ver torear a Ponce, torero seguro, un torero firme, etcétera. Bueno, está hablando uno que no sabe de toro. Yo lo que me entra por la retina, ¿no? A la mayoría de los toreros, los más corneados o los menos corneados, los que ponen más o los que ponen menos, ¿dónde les suele pillar el toro fundamentalmente o mayoritariamente? Doctor Galindo, posponemos la respuesta para después de la publicidad, que tenemos que hacer una pausa y enseguida seguimos con esta edición especial, muy especial de Encantados de Cuidarte. Volvemos enseguida. Segunda parte de Encantados de Cuidarte, en una edición especial que ya teníamos ganas de hacer desde hace tiempo. A lo mejor estamos hablando hoy de menos aspectos que tienen que ver con la salud, con la medicina, pero también guarda relación naturalmente. Estamos hablando de los toros y de la cirugía taurina. Y además de nuestros colaboradores, los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González, están hoy con nosotros Mariano Molina, compañero, presentador, director del programa de Grana y Oro de Televisión Murciana, que acaba de cumplir 15 años en antena, por cierto. Fíjate que estamos celebrando el 60 aniversario del debut de Mariano Molina en una plaza de toros y el 15º aniversario
se han juntado los dos del programa de Gran Ayor en Televisión Murciana. Y también el doctor Pedro Galindo, que es cirujano taurino, como hemos dicho al principio del programa. Doctor, Juan Enrique Pereñíguez había planteado una pregunta al principio, es que los toreros, bueno, él ha hablado de José Tomás, que es un poco como el mito, o de otros toreros famosos, y los toreros en general, ¿dónde suelen sufrir o recibir las cogidas, las más comunes, las más graves? ¿Dónde suele ser? Bueno, pues por la posición que ellos ocupan durante la lidia, la zona inguinal suele ser, el famoso triángulo de escarpa, suele ser el centro de toda la cogida, un poco más arriba, un poco más abajo, puede ser abdominales a veces, o en el muslo, pueden ser. La zona del triángulo de escarpa, pues es eso, que es el está entre la pierna y la pierna. Entonces, claro, la posibilidad de un sangrado intraabdominal ¿Y es en lo el que nos triángulo de automatiza. escarpa ese, que es el triángulo este de la ingle, qué hay? Pues Para que sea tan peligroso. Hay básicamente una arteria que nos preocupa, que fue la que se le rompió al famoso José Tomás, la de México, de Aguascalientes, y una vena que también nos preocupa, ¿eh? Es la arteria femoral, ¿no? Exactamente. Que esa zona ya es la ilíaca, esa zona ya es la ilíaca, y nos preocupa pues eso, porque el sangrado es muy rápido, y cuando llegan desde la plaza hasta la enfermería suelen estar exangües. Paquirri fue afectado ahí. Sí, el problema de Paquirri fue fundamentalmente que el sangrado, aparte hacia afuera, hizo intraabdominal. Entonces, Se complicó. O sea que perdió sangre mucha, no hubo forma de reponerlo y además se vio perfectamente en las imágenes cómo se iba deteriorando, cómo iba apagándose. claro, es que en el abdomen coge toda la sangre del mundo y si no tienes control del sangrado intraabdominal, pues tiene su riesgo. Pero claro, es muy difícil controlar eso en una enfermería de la Plaza de Toros, que como estamos hablando no es un pero quirófano. un cirujano de tu experiencia, cuando, no sé si habrás pasado por el trance, supongo que sí, por lo menos lo habrás leído, cuando uno le llega una arteria sangrando de esa forma, ¿qué hace? Pues lo primero es parar el sangrado como Dios le da a entender. Efectivamente, ahí se forma pues lo que pasa siempre en estas situaciones. Hay un lío, tienes que coger la responsabilidad, quitar la mitad de la gente de ahí, intentar hacer hemostasia y luego corregir la lesión. Lo primero es que pare de perder sangre. Primero que no sangre. Primero que no sangre, comprimiendo, intentando pues, con pinzas nuestras hacer tapar el vaso sangrante y luego ya reparar la lesión. A veces puede ser posible que haya que llevarlo pues a un centro de más Pero Pedro, envergadura. en ese magma de sangre, de gente, de arena, ¿sois capaces de localizar el foco? Hombre, intentamos pues despejar de todo. No, lo digo porque quedarnos solamente a mí me parece muy importante a mí me parece de una capacidad profesional impresionante porque cuando vemos una cirugía que abre, el cirujano tiene un campo, ve perfectamente, pero ahí tiene una entrada de un acta que se ha llevado tal, eso lo abrí, no lo abrí, a lo mejor es un poco entrar en el morbo y no nos interesa, ¿no? Pues tampoco nos interesa, pero bueno, que hay que llegar al foco, que hay que limpiar aquello, que hay que clampar aquello, cerrarlo, etcétera, etcétera. A mí eso me parece, pues eso, ustedes están de alguna forma para salvar esas vidas, ¿no? Y Pues eso es muy importante. hacer, pues, todo lo que sabemos, Y si no lo hacéis es que se muere. O sea, no, pero además en minutos, o segundos, me parece- porque eso es. O sea que, pues bueno, intentamos hacerlo con lo que tenemos allí, que suele ser, ya digo, que afortunadamente, por eso es importante que los medios que se preparen sean bien, sean buenos, porque esto no ocurre siempre. Lo que afortunadamente ocurre pocas veces. También vamos a ser realistas, que las lesiones graves no son lo más frecuente. Claro. Las lesiones graves son esporádicas y se cuentan muchas veces porque hay pocas. Sí, pero hay que estar bien. Pero claro, cuando te llega, no sabes el día que va a ser. Claro. De todas las corridas que vas, no sabes qué día va a ser la que te toque la jornada. Y lo del puntazo, un puntazo, eso que es como... Bueno, el puntazo es muy frecuente, pues que le toca un poco el pitón y bueno, pues tenemos pues, el varetazo corrido, pues, que es como una raspadura que le hace en la piel. Hay que tener cuidado con las cornadas invaginantes, que muchas veces la piel no la ves y te engaña, nos engañan mucho. O sea que la piel no la terminan de romper del todo, pero ahí eso, y sobre todo con las trayectorias. El problema de la cornada del toro, tú lo has dicho, está claro que no es una herida limpia hecho con un bisturí. Claro. Tiene, y además Toro de garra, es sorprendente claro. cómo en tan poco tiempo ha hecho tantas trayectorias. Que tú estás mirando, porque lo que tenemos que hacer, en paz descanse, yo creo que es lógico nombrarlo aquí, quien me llevó a mí a las corridas fue don Antonio del Vas, que hoy ya no está aquí con nosotros, y él me decía siempre una cosa cuando me enseñaba, decía, tú Pedro mira solo el pitón, la punta del pitón, cuando cogen, no mires las volteretas que da el torero, ya sabes que cuando no lo veas,
está dentro del tío. Y además es así. Sorprendentemente es así. Y como en esos segundos hace 3, 4, 5 trayectorias, pero trayectorias que metes media mano, que tienen 20 centímetros. Que dices, ¿cómo ha podido destrozar eso? Afortunadamente muchas veces vemos los vasos, la arteria y la vena femoral disecados. Fíjate. Sí, como esto no lo ha hecho. Y además los cuernos a esa altura suelen ir astillados, con lo cual también eso empeora el carácter de la lesión. Y debo entender también que cualquier herida por definición está infectada. Bueno, eso está claro. Evidentemente el toro, el cuerno del toro no está aséptico, no se ha echado betadina antes de pinchar. Sí. Entonces eso es el siguiente problema, que por eso es muy importante el seguimiento posterior de esta. Pero en cualquier caso, amigo, debemos entender que esas son las más frecuentes, pero claro, el toro puede picar donde pilla. Es decir, desde lo que comentaba él, de la cabeza, el cuello. Eso es imprevisible. Cuando un toro se ceba con el torero, a lo mejor te crees que lo ha calado, le ha metido el pitón entre la chaquetilla, el chaleco, y le ha destrozado, le ha quitado una hombrera, le ha quitado una manga, y dice, lo ha destrozado, le ha quitado la camisa, y luego se ha levantado el torero y no ha tenido ni siquiera un rasguño. Sí. Y hay veces que no ha pasado nada, pero hace si el toro le ha metido el pitón hasta la cepa y no te das cuenta, y se ve cuando dices, lo ha calado. Y en las enfermerías, naturalmente, no se puede transfundir sangre, ahí no hay sangre en las enfermerías para... Antes era obligatorio llevar, ahora ya no es obligatorio, llevamos expansores de sangre, o sea, son sustancias que sustituyen la sangre, por así decirlo, el volumen que le falta al paciente en ese momento, que lo pierde muy rápido, pues lo sustituyen, pero claro, eso tiene un tiempo, por eso el traslado intraoperatorio, tener una UCI móvil, que haya aparte de una ambulancia normal, hay una UCI móvil en todos los festejos, que es obligatorio ya que haya una UCI móvil, es fundamental. A un banderillero en Mazarrón lo cogió un toro, a José Mora, de la cuadrilla de Rafaelillo, sí. Y bueno, un helicóptero también estuvo preparado y en escasos minutos ya estaba en la risaca. O sea que tenemos la suerte de que, bueno, en cuanto a ambulancias y en cuanto a médicos y demás, hoy de verdad es elogioso el hablar de los equipos. Da una gran tranquilidad totalmente. Yo lo que no entiendo entonces, los cirujanos que estáis ahí, ojo avispado como avispa ahí, esperando a ver qué es lo que pasa, cómo podéis ver los toros. Digo, pues no estaréis viendo los toros, estaréis viendo, por favor, que no los coja, a ver cómo lo va a coger, a ver cómo va a entrar. ¿Veis los toros o sufrís los toros? Vemos los toros, sí, también hay que ser realistas. Habitualmente a los cirujanos que vamos los toros nos suelen gustar los toros. Sí, hombre. Eso sí, no, pero que como lo que ha dicho antes Mariano, que el toro coge al torero y vosotros no miráis si ha sido grave o no ha sido grave, nada más que sales corriendo a la enfermería. O sea, es muy importante, pues eso, ver cómo lo ha cogido. O sea, nosotros sí que nos da ayuda. Claro. Sí que sabemos que si él estaba de rodillas y le entró por detrás, o si estaba de pie y le entró en la ingle, o si le entró en la pierna porque se dio la vuelta y iba a pasarlo por detrás. O sea, solo eso nos ayuda. También cuando está arriba, si ha dado vuelta o no, porque evidentemente las trayectorias, si cuando está el torero arriba, gira, todo el peso está encima del cuerpo. Claro. O sea, el giro ese es criminal. Sí. Entonces, pues eso sí que nos ayuda. Y por eso yo creo que es bueno que nos gusten los toros, porque así estamos pendientes solemos estar pendientes de la faena. ¿Y qué sabéis de eso? Mariano, una pregunta. Yo hace muchos años que no voy a una corrida de toros y yo discutía con mi amigo, en Murcia se dan muchas orejas y muchos rabos porque es de segunda categoría. Y digo, mira, yo no sé cómo se le da la categoría a una plaza de toros. Bueno, sí, ¿O en qué se basa? ¿En qué se basa? Bueno, en que según la categoría que tenga la plaza, pero... ¿Y Murcia es de segunda? ¿O? Murcia es de segunda, sí. Y Murcia podía ser plaza de primera también, claro. Pero hay que dar un número de festejos. Si no pasa del número de festejos... No, y si Yo pensaba que era porque éramos muy benévolos a la hora de dar orejas. No. Bueno, en Murcia la verdad es que se conceden orejas como se conceden en Alicante, en Almería y en Albacete. Hablo de Murcia. Y en Albacete. Y en Murcia. Pues no creas, ahora ya últimamente los presidentes están son muy receptivos a dar las orejas, ¿sabes? Y al público. Bueno, el público la verdad es que lo pide más, claro,
Pero bueno, Eso está bien, que el pueblo se exprese. por muchas orejas que den son pocas. Hombre, yo veo torear al de Cejín y lo único que falta es cortarle la pata al borrego. Sí, bueno, Toro, ¿no? sí, las patas ya no se cortan Ya lo desde sé, hace ya lo unos sé, cuantos ya lo sé. años, pero no hace tantos años, en los años 60 y tantos todavía se concedían patas. Sí, yo eso no lo he visto nunca. Sí, hombre, en Murcia... O sea, que había más que las dos orejas y el rabo. Y pata y segunda pata. Y en Valencia también. Ah. Y en Valencia, en plaza de primera. Ujú. Claro. Y en Madrid se daba rabos y ahora ya no se dan rabos. Y el tema de cómo acaba el toro que se le conmuta la pena. Pues mira, Indultado. Que se indulta, cuando sí. se indulta, pues mira, enseguida los veterinarios rápidamente a curar al toro, A curarlo. a curarlo. Y el ganadero a llevárselo a su finca y a intentar salvarle la vida. Si resiste, si no se le ha castigado mucho, si no le han pegado con muchos sí. puyazos, pues el toro a los 15 o 20 días ya está padreando. O sea que se cura con una facilidad pasmosa. Se convierte en un toro más, en un semental, Ya depende de solamente, las a ver, normal, características. si se ha indultado es porque algo bueno tiene dentro. Si al ganadero le gusta su trapío, su formología del toro, Sí. y lo ve precioso, pues lo echa a padrear. Y fíjate, si antes vivía como un rey, pues ahora no Como veas. un barajado. Rodeado Oye, de bellas damas. con 15 o 20 vacas a su alrededor, para él solo. Sí, Y cuando éramos pequeños siempre decíamos, al toro hay que ponerse delante con un trapo rojo. ¿Eso es verdad, es mentira? ¿O por qué? No, o que por va. qué Y rojo? se puede torear con un trapo blanco también. De hecho No distingue color. hemos visto torear con una muleta blanca, pues yo no sé si, ¿qué toreo te voy a decir? Pues creo que Javier Conde toreó con una muleta blanca. Con una sábana por las noches. Y Nocturna preciosa. Claro. Sí, pero que el color rojo es porque como luego hay sangre y se camufla un poquito más. ¿o no, la sangre no, pues lo puedes torear también con una muleta amarilla y al revés del capote. Puede ser amarillo o puede ser azul, como... No tiene nada que ver. No, es más en la absoluto. distracción y el movimiento que genera la Sí. Todo lo digamos, que la está, muleta para que el todo toro lo que está entre. en el sentido, en el pitón contrario. Por eso, cuando se pone un torero delante de un toro, bueno, si te quedas fuera, que se llama, está fuera de cacho, si le pones la muleta y el toro ahí, él se vendría aquí. Ahora, como le cruces, que hay que tener dos narices Sí. para cruzarse al pitón contrario, que se llama, y buscarle, el toro va al engaño que estaba en el sitio opuesto al torero. O sea, que era un mito lo que tú, Sí. esa infancia Así que yo oculta me que iba a tuviste. poner, mi vecino tenía unas terneras que tenían unos conejicos pequeños y nos íbamos con Oye, los una trampos. cosa, Juan, de antes de que Pepe nos corte y para seguir enseguida con los toros, háblanos del tema de la vacuna. De la vacuna de la tosferina. Sí. Bueno, a partir Tenéis de... que perdonarnos, pero es que esto también es importante, y es más divulgación. importante, sin No. Todos sabemos que en los últimos meses estamos viendo noticias de bebés que con menos de 2 meses se han muerto de tosferina, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un movimiento a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo también, de vacunar a las embarazadas con la vacuna de la tosferina para que esos niños que durante esos 2 primeros meses de vida, pues si padecen la tosferina, Estén o no la cubiertos. padezcan o se puedan salvar, ¿no? Porque ya a los 2 meses de vida ellos ya van a recibir su vacuna de Perfecto. Y tosferina. la recomendación en las embarazadas, Y entonces, bueno, las embarazadas, y esto es importante, se deben vacunar entre la semana de gestación, la 26 y la 37, Perfecto. aunque preferiblemente entre la semana 26 y la 32. También es de reconocer el esfuerzo que ha hecho el Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Sanidad, porque esto se iba a poner en marcha a partir del 1 de febrero, pero en Murcia han optado por que fuera a partir del 18 de enero. ¿Qué pasa? El problema es que, como esto ha sido a nivel internacional, hay 2 laboratorios a nivel mundial que están haciendo la vacuna y no han dado abasto, no, pero ya la tenemos. no han dado abasto para tanta producción, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué han hecho? El Servicio Murciano de Salud ha dicho a los niños que a los 6 años tienen que recibir un recordatorio, que no es la vacuna, sino que un recordatorio, que Sí. inmunizados están de esa vacuna de tosferina, esos no se la van a poner este año porque esas vacunas se van a emplear en las embarazadas, con la perspectiva Muy de bien. que a principios del 2017 ya haya vacunas
para todos, incluso para esos niños que tienen un Entonces, la recomendación es la vacuna a la embarazada entre la semana 26 y 37, pero Queda dicho. preferiblemente entre la 26 Perfecto. y la 32, para Perfecto. asegurarnos que durante esos 2 meses primeros de vida del niño va a estar inmunizado con la tosferina. Don Mariano, ¿los toreros se vacunan de la gripe? Los jóvenes no, los de mi edad sí. ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Bueno, si queréis alguna pregunta más para... Yo decir que he pasado un rato extraordinario, muy agradable, muy bien, tenía muchas ganas de conocer a Mariano, nuestro cirujano ha sido un hallazgo, incluso sé que ahora hace más cosas en la risaca, también me ha interesado mucho y ya lo tengo fichado. O sea, Doctor Galindo, ¿los cirujanos taurinos tienen alguna reivindicación? ¿Hay que seguir reivindicando mejoras en las enfermerías o tienen alguna reivindicación que hacer? Hombre, hemos mejorado mucho. Yo creo que hombre, mejorar siempre es bueno. Cualquier cosa que se pueda mejorar, y lo hacemos, año tras año, pues cuando vemos que falta algo en una enfermería determinada, pues lo pedimos, lo solemos pedir pues al concejal de sanidad o al alcalde del pueblo, y la verdad es que con nosotros se portan bien. Solemos tener casi todo lo que pedimos. Muy bien. Mariano, ¿tuviste algún percance a lo largo de tu vida profesional como novillero? Sí, ¿y quién no va a tener un percance? ¿Alguno? Cuéntanos Sí, alguno que tengas vivo en el recuerdo. Bueno, afortunadamente yo pesaba muy poco. Y a mí cuando me cogía los toros, pues la verdad es que me levantaban con facilidad. Porque eso es otra cosa importante, que peses poco. Bueno, uno de los percances para mí, pues el más lamentable fue el que sufrí en Logroño. Ahí me cogió un novillo y me hirió con saña, pero bueno, estaba haciendo la mili y no me quedé en la enfermería. Me curaron y me llevaron a un hospital militar porque no me permitían irme a otro lado. Y allí me atendieron bien. Otro percance que sufrí pues en Lorca, quizás una fractura de salir rebotado de un par de banderillas, que yo de novillero pues me gustaba banderillar, pero he tenido suerte y hay pues puntazos y destrozos de taleguillas y eso, infinidad, no te lo puedes imaginar. Pero bueno, eso son gajes del oficio y además encantado, ojalá estuviera para reaparecer y volvería a intentarlo. Así que ha sido un placer haber estado aquí con estos dos doctores que yo todos los martes lo veo con mi mujer, porque la verdad, encantado de cuidarte, ya se ha hecho ya también muy familiar en casa. Gracias. Y de verdad que hacéis un gran bien. Yo no sé si... que sepa que te seguimos, te lo digo. Pues a la recíproca, ahí estamos, Pepe. Digo, Juan, de que al principio del programa, sin darnos cuenta, sin querer, nos hemos enterado de por qué Pereñique tenía tanto interés en hacer este programa. Y es porque en la mili lo echaron al ruedo. Sí, pero muy mal. Fue una orden, que yo naturalmente estuve a punto de pasar por un consejo de guerra, pero me negué, o sea, no lo pude soportar. Bueno, muy bien. Doctor Galindo, Pedro Galindo, cirujano taurino, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. No, gracias a vosotros, a Mariano Molina que contó y a todos vosotros que os conocía, pues estar aquí ha sido un placer. Muy bien. La verdad es que, como decíais, era un rato de charlar entre amigos. Igualmente, Muy muchas agradable. gracias. Mariano, Hasta siempre, Pepe. nos seguimos viendo aquí en la tele, a ti todos los miércoles, Sí. Y gracias por estar con nosotros también. Pues nada, mañana a ver a Pablo Velando en el resumen de temporada, que lo vamos a tener de invitado. Muy bien. Y a Juan de Dios González y a Juan Enrique Pereñíguez los citamos para el próximo martes con otro tema, que lo tenemos ya fijado el tema. Sí, Juan. vendrá el doctor Francisco José Guirao, que es el vocal de residente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, que nos va a hablar un poco de los residentes. Cuando vamos al hospital, me ha atendido un chico joven que yo no sé si sabía mucho o si sabía poco. Yo no sé, porque el médico viejo no estaba ahí, ¿no? Eso es muy frecuente. Pero bueno, vamos un zagal joven. Uno jovencico. Vamos a romper muchos mitos que seguro que nos No, y van a dar vamos una a tranquilidad. escuchar sus reivindicaciones, que las tienen. Las reivindicaciones de los residentes son muy importantes porque forman parte, nos guste o no nos guste, del sistema sanitario de urgencias. El bloque más importante del choque con la gente son los residentes, ¿no? Y esta gente hay que entender que está en un proceso de formación, hay un conflicto entre lo que debería ser y lo que es, ¿no? Yo creo que es muy interesante y vamos a ver cómo se forman, vamos a ver cómo nuestros médicos del presente están formándose para el futuro, ¿no? Yo creo que es muy interesante conocer la opinión de ellos. Bueno, pues eso ya la semana que viene. Muchas gracias a los dos también, ¿eh? Gracias. Y a ustedes también. Les emplazamos a la próxima semana aquí en Encantados de Cuidarte. Gracias por su atención y muy buenas noches.